Buenas noches. Como cada primer miércoles de mes estamos en conversaciones de profesionales en sexología. Les agradecemos su presencia y les invitamos a que participen. Esta noche nos acompaña la doctora Florence Rosenberg Seifer. Como una pequeña parte de su currículum la conocieron por medio del cartel, mencionaré unas cuantas notas más. Ella es miembro del posgrado en Ciencias Antropológicas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Dirige la línea Antropología de la Violencia. También conduce el proyecto de investigación formativa a partir del 2011, que es titulado Antropología, Violencia y Complejidad. Es miembro del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, AC, de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es autora de más de 50 artículos y entre sus libros destacan El ocaso de la diosa, Incesto, Género y Parentesco, con Estrella Troya en el 2012, una editorial de Ilef Porrúa. También Antropología de la Violencia en la Ciudad de México, Familia, Poder, Género y Emociones, 2013 de la INA. Y Resignificando la Vida, Acompañamiento Psicológico con Migrantes Desplazados. En este libro es coautora. Bienvenidos y que disfruten esta conversación. En los animales, incluido el animal humano, es decir, Homo sapiens, para después relatarles cómo, cuándo y por qué surgen los diversos patriarcados. La evolución de la sexualidad y cultura. Voy a compartir. ¿Se ve? Sí. Ok, muy bien. Como ustedes saben, la reproducción sexual requiere la intervención de dos individuos de sexos diferentes. Los descendientes productos de este proceso biológico serán fruto de la combinación del ADN de ambos progenitores y, por tanto, serán genéticamente distintos de ellos. Esta forma de reproducción es la más frecuente en los organismos más complejos, como es la especie humana. Las diferentes especies han adoptado estrategias reproductivas muy diversas. Algunas, como la humana, tardan muchos años en alcanzar la madurez sexual y producen muy pocos descendientes. Otras, por el contrario, alcanzan la madurez de forma temprana y sus proles son frecuentemente numerosos. Estas dos estrategias de reproducción son conocidas como la estrategia K, pocas crías, y estrategia R, o random azar, muchas crías. En nuestra especie, el sexo conlleva dos formas de trascendencia. A, provee la materia prima de la reproducción, que es una de las formas en que los humanos aspiramos a cierto tipo de inmortalidad a partir de trascender la decadencia y la muerte del cuerpo. Y B, es trascendente en sí mismo, abre la oportunidad a una experiencia cualitativamente nueva de estar vivo, el éxtasis. Evidentemente, esta experiencia no se restringe a la heterosexualidad. Las ideas y las experiencias del erotismo, inmortalidad, trascendencia y éxtasis en la escala de millones de años de la vida sexual sobre la Tierra son totalmente nuevas desde el punto de vista evolutivo. Hace 4 millones de años, en África, un pequeño grupo de seres semejantes al chimpancé comenzaron a caminar sobre sus patas traseras. Perdón, Florence, sí. ¿No vas a avanzar tu presentación? Ahorita. Ok, perdón. Está bien. Tantito. No está totalmente clara la razón por la que lo hicieron, pero esto marcó una profunda bifurcación que llevó a la emergencia del humano moderno. El sentido de lo erótico de nuestros ancestros arbóreos seguramente era muy amplio. Puede que hayan sido semejantes a bonobos.
que tienen el placer solitario o en grupos, con mucha frecuencia sin la menor mira en la reproducción, a veces con miembros de su propio sexo. Cualquiera que haya sido la conducta de estos ancestros, el sexo incluía alguna idea de lo que llamamos belleza, es decir, las bases físicas para el reconocimiento y el deseo. Las hembras tenían grandes clítoris, no tenían mamas desarrolladas, por su parte los machos pequeños penes. Ambos sexos tenían el cuerpo cubierto por un espeso vello. Entonces, de alguna manera, lo que consideraban hermoso cambió radicalmente. La postura erecta escondió la apertura genital femenina y propició el desarrollo de los glúteos. A ello siguió el desarrollo externo de las primeras mamas femeninas, junto con la pérdida de la mayor parte del vello corporal en machos y hembras por igual. El clítoris redujo su tamaño en tanto que el pene se alargó sustancialmente. Durante 4 millones de años, nuestros ancestros protohumanos no fueron seres puramente biológicos. De la mano con los cambios en la biología básica, fue surgiendo una nueva dimensión extraordinaria, la cultura. La postura erecta liberó las manos, permitiendo que convirtieran en instrumentos una gran cantidad de objetos que estaban a su alcance. Podríamos imaginar un universo alternativo en el que siguiéramos en 4 patas, pero a la vez hubiéramos agrandado el canal del parto como para que una cabeza muy grande pudiera deslizarse sin problemas. Sin embargo, esta cabeza más grande y el consiguiente incremento de la inteligencia humana no se hubieran generado ni seleccionado sin la liberación de las manos, que fue posible, entre otros procesos evolutivos, por la bipedestación. La postura erecta promovió el uso de instrumentos, dando al torso mayor libertad, lo que independizó sus movimientos respecto de su base, incrementó las posibilidades de comunicación a partir de una caja torácica que permitió el crecimiento y expansión de los pulmones, que junto con el diafragma contribuyeron a realizar sonidos más complejos. La primera evidencia sólida de la cultura son los artefactos de piedra confeccionados con un patrón común de hace 2,5 millones de años. Sin embargo, es muy posible que muchas de las primeras cosas que nuestros ancestros remotos inventaron para extender su capacidad corporal hayan estado hechas de materiales mucho menos duraderos que la piedra, hojas, pieles, cortezas, madera. Obviamente no sobrevivieron. Las tareas que los hombres y mujeres realizaron en la prehistoria temprana deben de haber sido diferentes. Las mujeres se habían dedicado al cuidado de los niños, tarea que sin duda se complicó con el bipedalismo y más aún con la pérdida del pelo corporal que permitía que los bebés se colgaran de cualquier parte del pelaje de la madre, tal como lo vemos en los simios. Estar de pie arruina este arreglo, ya que las piernas maternas no pueden usarse más como asidero. También sería muy difícil que una mujer llevara un hijo en brazos, pudiera tener manos relativamente libres como para cargar alguna otra cosa. La postura erguida no solo dejó las manos libres para las caricias, sino que posibilitó el sexo cara a cara. Esta práctica también es frecuente entre los bonobos. Inventó también el beso a partir de la lamida propia de todos los mamíferos e incrementó la necesidad y posibilidad de expresión por medio de la voz. Es probable que en esa época también se hayan inventado las primeras vestimentas como una forma de tapar, de cubrir las zonas genitales para poder tener un control consciente sobre las expresiones corporales de la sexualidad particularmente. Particularmente los machos. Con respecto a esto, pensamos que la razón de las mujeres para cubrirse sería ocultar la menstruación, que denotarían que en ese momento no serían fértiles y por lo tanto podría hacerlas menos atractivas para los hombres. Ellos, por su parte, habrían cubierto sus genitales para ocultar a las mujeres y a hombres las erecciones, muchas veces involuntarias, provocadas por la visión de los apetitosos cuerpos. Podrían temer
que sus dueños se sintieran muy poderosos al advertir este efecto perturbador. Nuestros ancestros comenzaron a manipular sus propias imágenes, pintando la nueva y extensa piel desnuda de sus cuerpos. La cultura proveyó una inmensa cantidad de novedades a la selección sexual. La elección de pareja, no para la eternidad, sino para al menos en ese momento, no tomó en cuenta solamente los méritos relativos a la personalidad y apariencia del candidato o candidata. También aparecieron habilidades y talentos en el repertorio de atractivos sexuales: el canto, la danza, la caza, la pintura. Hay muchos indicios de que la sociedad prehistórica utilizó medios naturales de control de la natalidad, como la masturbación, sexo oral, anal, homosexualidad, zoofilia. Timothy Taylor sostiene que en esos 4 millones de años los humanos separaron conscientemente el sexo de la reproducción. La homosexualidad en el reino animal. Esta incursión en el reino animal no es una digresión. Lamentablemente, algunos estudiosos tienen dificultades para tratar abiertamente temas difíciles que se prestan a controversias. La homosexualidad ha sido y es uno de ellos. Estos comportamientos entre los animales han sido ignorados, malentendidos, negados, incluso poco tomados en cuenta o vistos como rarezas, desviaciones de lo natural. Una de las razones para ello, posiblemente que admitirla y describirla minaría el argumento universal que condena a la homosexualidad humana como contra natura, entre comillas. El impulso sexual es intenso en todos los animales. Muchas especies tienen sexo fuera de las épocas de apareamiento y disfrutan de él frotando sus órganos sexuales entre sí. Algunos animales tienen comportamientos homosexuales toda su vida. Una ballena asesina macho penetra a otro macho, que es la que estoy presentando. La homosexualidad se ha observado en la mayor parte de los vertebrados, pero también entre insectos, arañas, crustáceos, pulpos y gusanos. Este fenómeno está muy bien documentado en 500 especies y se ha reportado en más de 1,500. La frecuencia varía de una especie a otra. En algunas no ha sido reportada, en tanto que en otras la especie es bisexual, 2 patos del tarro blanco, machos copulando. Muchos animales tienen sistemas sociales complejos, ya que los individuos buscan aliados para ayudarse y protegerse. Y el sexo es una forma muy importante de estrechar estas alianzas, también entre individuos del mismo sexo. En algunos animales, toda la especie es bisexual. En ellos, las relaciones homosexuales son prerequisito para pertenecer al grupo, lo cual hace una desventaja de la heterosexualidad estricta. Muchas especies en las que está documentada la homosexualidad son animales inteligentes con jerarquías sociales complejas, como los lobos, leones, ballenas y primates. Así, la homosexualidad humana no es extremadamente frecuente ni particularmente escasa, también varía en cada cultura. En el Concilio de Nablus de 1120 después de Cristo, se escribió la primera ley en la que la homosexualidad fue etiquetada como un crimen contra natura. En el Renacimiento, estos textos se incorporaron a las leyes de muchos países, lo cual llevó a la expandida opresión de los homosexuales con el argumento de que su conducta es contra natura. Desgraciadamente, en 2023, 62 Estados miembros de Naciones Unidas tienen actualmente leyes que condenan la homosexualidad, a lo que hay que sumar 2 territorios que no son independientes, Gaza y las Islas Cook. Además, hay otros 2 países, Egipto e Irak, que la castigan de facto. Regresemos al Paleolítico. El lenguaje emergió hace cerca de 1.600.000 años, y con él la primera declaración de amor. Sincera o no, no lo sabremos. Esto debe conectarse con el nacimiento de la fantasía, con la cual los hombres y mujeres pueden contarse
lo que imaginan y compartir sus mundos internos. Con esta nueva cualidad, en la que se basan las artes y la ternura íntima, anidó una forma de amor específicamente humana, en la que el placer del sexo se multiplica con la empatía en la que participan sus actores. El sexo deja de ser necesariamente corto y brusco para devenir potencialmente en un acto de mutua experiencia de éxtasis. El cerebro humano continuó creciendo hasta hace más o menos unos 150,000 años, en que aparecieron los humanos anatómicamente modernos. Ya que en ese largo periodo no parece haber habido cambios en el entorno que necesitaran de cerebros más grandes, podemos suponer que las capacidades culturales incrementadas por cerebros más grandes se relacionan con el sexo. Los mamíferos tienen su larga historia evolutiva que incluye mantener internamente óvulos fertilizados hasta que estos, transformados en producto durante la gestación, estén en condiciones de sobrevivir fuera del vientre materno. El embarazo es un obligado periodo de desarrollo embrionario dentro de la madre que dura mucho más que en cualquier madre ave. La duración del embarazo va desde un mínimo de 12 días en el bandicoot hasta 22 meses en las elefantas. Lo que hace de nosotros los humanos una pequeña minoría en el reino animal es nuestra ovulación, difícilmente detectable a simple vista. También somos peculiares en nuestra casi continua práctica del sexo, comportamiento que, entre otras, es consecuencia de nuestra ovulación oculta. No solo tenemos relaciones sexuales en el momento inapropiado del ciclo, entre comillas, sino que continuamos practicando el sexo durante el embarazo y después de la menopausia, cuando sabemos que la fertilización es imposible. Consideremos ahora el dilema al que se enfrentaría una mujer prehistórica en periodo de ovulación que acaba de ser fertilizada. En muchas otras especies de mamíferos, el macho se marchará rápidamente en busca de otra hembra en estado de ovulación para intentar fertilizarla. Para esta, sin embargo, la partida de los machos expondría a sus eventuales hijos a diferentes vulnerabilidades. ¿Qué puede hacer ella para conservar a ese hombre o esos hombres? Su alternativa es permanecer sexualmente receptiva, activa, incluso después de la ovulación. De esta forma, estos permanecerán cerca. No necesitarán alejarse para buscar nuevas compañeras sexuales y compartirán con ella la cría su porción de carne y los alimentos. Así pues, se supone que el sexo no reproductivo placentero funciona también como un lazo que mantiene unida a una pareja mientras cooperan en la crianza de su prole. Esta es en esencia la teoría aceptada anteriormente por los antropólogos y que parecería bastante convincente. Hay una diferencia crucial entre nuestras parejas humanas y las de otras especies animales. Los gibones, la mayoría de las aves carnívoras y los gorilas viven dispersos por el entorno, ocupando cada pareja o harén su territorio por separado. Este patrón proporciona pocos encuentros con otros compañeros sexuales. Uno de los rasgos distintivos de la sociedad humana es que las parejas viven dentro de grandes grupos con otras con las que cooperan. La pérdida del estro y la disponibilidad sexual permanente inscriben la sexualidad desde las épocas más antiguas de la existencia humana en el orden de lo simbólico y de las reglas sociales. De hecho, son las formas particulares de nuestras prácticas, de nuestros deseos y nuestras prohibiciones sexuales lo que constituye una de las bases de nuestro psiquismo, la estructura misma de nuestro inconsciente y un fundamento de nuestras sociedades. Tal vez habría que orientar en este sentido la búsqueda de una especificidad humana y decir que lo que nos diferencia, sobre todo del mono, lo que es la marca primera de nuestra humanidad, no es ni el instrumento, ni el lenguaje, ni la conciencia, ni la religión, es el sexo, cuyo ejercicio permanente en nuestra especie se hizo posible por las características de la sexualidad femenina. El registro arqueológico de hace 2 millones de años sugiere
un tipo de comportamiento cooperativo y solidario en los homínidos. Y es esa época que podría coincidir con los orígenes de nuestra especie. Las investigaciones recientes indican a una mujer como la fuente genética original de la especie Homo. Esa mujer, también llamada Eva mitocondrial, vivió en África hace aproximadamente entre 300 y 200.000 años, y sus descendientes migraron fuera de África y se dispersaron por todo el globo, dando origen a todas las personas que existen y existieron. Una comparación del ADN mitocondrial de distintos grupos humanos y de distintas regiones sugiere que todas las secuencias de este ADN tienen envoltura molecular en una secuencia ancestral común. Asumiendo que este se obtiene solo de la madre, estos hallazgos implicarían que todos los humanos vivos, descendientes en última instancia de una única hembra. Así, el triunfo de la evolución ocurrió en el cuerpo femenino en un proceso crítico que aseguró el futuro de la especie. Muy importante, fue la sustitución biológica del estro de los primates, que pasó de 2 veces al año a la menstruación de cada 28 días, que puso a la hembra humana en condiciones de fertilidad durante todo el año. A pesar de que este hecho es generalmente omitido y sin duda poco mencionado, el sangrado mensual femenino fue la adaptación evolutiva que preservó a la especie humana de la extinción y aseguró su supervivencia y su fabulosa expansión en todo el planeta. La menstruación, dice Miles, la menstruación, no la caza, fue el gran salto evolutivo hacia adelante. Las hembras de los grandes simios, debido a la periodicidad de su estro, producen una cría cada 5 o 6 años, lo cual puede poner a la especie en riesgo de extinción. A diferencia de ellas, la hembra humana tiene 12 oportunidades anuales de concebir, por lo cual adquiere una potencialidad reproductiva 60 veces mayor que la de sus parientes primates. Los humanos modernos, de hace 150.000 años, eran tan poco numerosos en un principio que durante bastante tiempo corrieron el riesgo de la extinción. El tipo de sexualidad que nos salvó tiene su órgano motor en el cerebro más que en los genitales. Esto provoca una explosión de la imaginación que permite convertir cada cópula en un acto diferente. La fantasía es parte integrante de nuestra sexualidad. Nuestras abuelas evolutivas iniciaron una auténtica revolución al cambiar sus cuerpos. Una revolución que empujó a los machos a ayudar a las hembras en la crianza de la progenie en el pasado remoto de nuestra evolución. Una revolución que aún hoy en día da explicación a las actividades más propias de la especie humana: la literatura, la música, la pintura, la danza, la ciencia, el crimen, la tortura, la guerra, al igual que sigue cumpliendo su función original de catalizador de la relación de ambos sexos. En la sexualidad humana cobran especial relevancia las caricias, besos, miradas, comunicación visual y sonora, abrazos y otros factores que hacen de la unión corporal una experiencia de goce sensual sin parangón en el resto de las especies. El coito es una experiencia excepcional que puede o no culminar en el orgasmo. A su vez, el orgasmo es una experiencia excepcional que puede producirse sin coito e incluso sin masturbación. En el Paleolítico, los animales humanos vivían cazando, pescando, recolectando, recogiendo. Se comportaban como predadores ciertamente inteligentes, seleccionaban su presa, medían los efectos de sus actos sobre sus recursos, pero seguían siendo básicamente tributarios de la naturaleza. Esta larga marcha que los cazadores-recolectores realizan hace 3 millones de años está llegando a su fin. Se esboza con el Neolítico desde 10.000 años antes de nuestra era, un proceso irreversible. El cambio que se produce en ese momento supera con mucho una simple innovación técnica. Es una mutación única en la historia de la humanidad, el comienzo de un modo de vida que seguirá siendo el nuestro hasta la revolución industrial del siglo XIX
y quizá hasta hoy, bajo la égida de las diosas y de los cultos de la generación fertilidad, empezó a vislumbrarse el final de la última era glacial, iniciada hace unos 72,000 años. Este cambio climático dio lugar a un importante cambio en los ecosistemas. Los cambios apuntados no solo son importantes por la expansión humana que se vio facilitada por la llegada de un clima más benigno, sino que además son fundamentales para comprender el origen de muchos de los símbolos y mitos que han sobrevivido hasta nuestros días a través de la cultura popular y las religiones. Hasta ahora, el tema de la sexualidad. Vámonos a los orígenes de los patriarcados que, como veremos, tienen mucha relación con la sexualidad. Para entender los orígenes de los patriarcados es necesario viajar atrás hacia el Paleolítico medio, superior y el Neolítico, ¿sí? El Paleolítico inferior es de 2.85 millones hasta 127,000, el medio de los 127 hasta los 40 o 30,000, y el superior de los 40-30 hasta los 12,000, ¿sí? Ahora expondré la perspectiva antropológica de las raíces históricas y míticas del surgimiento de los diversos patriarcados. Es decir, es necesario remontarnos a la historia profunda, sus discursos, epistemes, guiones, rituales y prácticas patriarcales, y cómo éstas siguen persistiendo hoy e influenciando a menudo las distintas manifestaciones violentas en las vidas de millones de mujeres y miembros LGTB+, en el mundo y en particular en nuestro México, violencias que nos duelen y que están presentes en la cama, la casa, en la calle, en el campo y en la ciudad. Primero hablaré del surgimiento de la gran diosa y el proceso de su ocaso hasta el advenimiento del dios. Posteriormente mostraré dos ejemplos de distintos patriarcados en dos culturas. A continuación describiré los procesos por los cuales la gran diosa se generó y se mantuvo, declinó y finalmente fue sustituida por un gran dios. Sintéticamente el proceso fue así. El mundo pagano admitía que el humano pueda cometer errores, pero no tenía ninguna idea de pecado. A lo sumo había quizás de tabúes, habían algunas tabúes y prohibiciones. En estas sociedades existía una intimidad profunda con las fuerzas cósmicas o divinas que operaban en la vida social. Era un mundo de la significación cotidiana, singular y general, un mundo colmado de sentido rebosante de dioses o de espíritus. Estamos en el Paleolítico superior, medio y superior. En algún momento, entre 250,000 y 280,000 años atrás, nuestros ancestros hicieron representaciones de sí mismos. La primera evidencia que hay es una pieza de piedra descubierta en 1985 en las alturas del Golán en Israel. Se supone que los habitantes del lugar la eligieron porque se asemejaban a un cuerpo de mujer y que luego la pulieron rudimentariamente para incrementar la apariencia de la cabeza y el torso de estas formas femeninas. Es la primera figurina, o mejor conocida como Venus. El humano del Paleolítico fundamentaba sus creencias en analogías de la naturaleza. Es impensable entonces que ningún ser humano pudo creer jamás en atribuirle cualidades femeninas de generación, fertilidad y protección nutricia a un ente o un ser celestial masculino. Imposible. Por esa razón, la humanidad evolucionó bajo la protección de la diosa única en sus diferentes manifestaciones y formas por un medio de alrededor de 30,000 a 3,000 años antes de Cristo, momento en el que, como veremos más adelante, comenzó a imponerse la tipología del dios masculino que acabaría apropiándose de las cualidades generadoras y protectoras de la diosa, relegándola
solo al papel de esposa, hija, amante del dios varón. La gran diosa, la gran madre, con todas sus manifestaciones, era partenogenética, es decir, tenía el poder de engendrar y dar vida a partir de sí misma, que es la máxima expresión del poder divino. La representación de las partes femeninas, mamas, caderas, vientre y vulva, surgió en un contexto religioso y en un tiempo en el que no se conocían los fundamentos biológicos de la fecundación, y aunque tal vez se relacionaba la cópula con la preñez, sin duda no se le atribuía la causalidad que le corresponde. La idea de que una sociedad no sepa que la cópula y el semen son imprescindibles para la fecundación resulta en la actualidad difícil de comprender. Sin embargo, si intentamos imaginar algunas de las condiciones de la sociedad paleolítica en la que los hombres y mujeres hacían uso de sus sexualidades, compartían el mismo goce o necesidad sin que ello implicara una unión de por vida, la comprobación de que solo ellas se preñaban y daban a luz puede haber alimentado la idea, tanto en hombres como en mujeres, de la partenogénesis. Al contrario de lo que se cree, la gente del Paleolítico no habitaba en cavernas oscuras, en esas cavernas oscuras como se piensa, húmedas e incómodas, sino a la entrada de las mismas en refugios o tiendas. Las grutas fueron para ellos lugares de culto donde solo se penetraba excepcionalmente. La sociedad del Paleolítico se deslizaba en las cavidades más apartadas para dejar su marca. En la gruta de Chauvet, Francia, hay que reptar a 4 manos hasta el extremo de una larga galería para contemplar 3 osos rojos extraordinarios. En Lascaux solo puede deslizarse una persona por vez hasta el extremo del sendero de los felinos que está cubierto de grabados. Resulta tan lógico como obvio que los primeros símbolos y mitos prehistóricos se elaboraron a partir de un largo periodo de observación de los elementos naturales que conformaban los distintos ecosistemas en que habitaron los humanos del Paleolítico. La cueva paleolítica fue el lugar sagrado, el santuario de la diosa y la fuente de su poder regenerador a lo largo de 20,000 años. Aún ahora, entrar en una de esas cavernas es como adentrarse en otro mundo, uno que está dentro del cuerpo de la diosa. La forma ahuecada podría simbolizar su vientre, que todo lo contiene, que trae al mundo a los vivos y acoge de nuevo a los muertos. La luna, que siempre es la misma y su aspecto siempre cambiante, proporciona la primera noción de secuencia, medida y tiempo en la historia. Este significado de la luna aún se esconde en nuestro lenguaje. El vocablo griego mene significa luna y en latín ménesis, mes, mensura, con la misma raíz significa medida, de donde proviene el nombre de ciclo menstrual. Los cambios de la luna hicieron posible medir por primera vez los periodos de tiempo que superasen el día, que podía calcularse por el sol. Para esta gente, la luna, al igual que la totalidad de la naturaleza, se experimentaba como la diosa madre, de manera que las fases lunares pasaron a ser las fases de la vida de la madre. La luna creciente era la joven, la doncella. La luna llena, la mujer encinta, la madre. La luna nueva, la anciana, sabia, cuya luz estaba oculta en su interior. La oscuridad no era antagonista de la luz, ni tampoco lo era la muerte de la vida. Era un aspecto del ser de la diosa madre. Cuando existía, ellos mismos incluidos, eran una expresión de la diosa. Todo, por lo tanto, constituía una imagen que confirmaba la relación que les unía a ella. Figuras de las diosas, imágenes de la luna, los cuernos en forma de la luna creciente, del bisonte y del toro, el pájaro, la serpiente, el pez y los animales salvajes, el meandro, laberintos y espirales, todos reaparecen en los mitos y en las imágenes de tiempos más tardíos,
a menudo devolviendo claramente a la memoria sus orígenes más antiguos. La supervivencia de estas imágenes de la diosa madre a lo largo de 20,000 años, como decía yo, es testimonio de una cultura sorprendentemente unitaria e igualitaria. Esto es importantísimo. O en el último extremo, un nexo común de creencias mucho más duradera que las imágenes del Dios Padre que la sucedieron. En el principio, cuando la humanidad emergió en la prehistoria, Dios era mujer. El poder y la centralidad de la primera divinidad, la Gran Madre, fue uno de los secretos mejor guardados de la historia. En la actualidad conocemos una cantidad de diosas de diferentes nombres, Isis, Juno, Demeter, y hemos olvidado lo que toda alumna sabía hace 5,000 años. Cualquiera fuera el nombre o la apariencia que tomara, había solo un ser supremo, y su nombre era mujer. Lucio Apuleyo, legislador romano, condensa muy bien las ideas de su época acerca de la diosa. Yo soy la naturaleza, la madre universal, el ama de todos los elementos, la hija primordial del tiempo, soberana de todas las cosas espirituales, reina de los muertos, aun cuando soy adorada bajo muchas formas, conocida por innumerables nombres, propiciada con toda la clase de ritos, sin embargo, la tierra entera me venera. El estatus sagrado de lo femenino duró, como decíamos anteriormente, por lo menos 20,000 años, aunque hay quien piensa que el periodo se extiende a 40 o 50,000 años. En realidad no hubo un momento en que este estadio de la historia humana en que la mujer no haya sido especial y mágica. Las divinidades de estos pueblos, como ha apuntado Eisler, no llevan lanzas, espadas o relámpagos. Ni se han hallado sepulturas de jefes especialmente lujosas que sugieran una organización jerárquica de la sociedad con líderes poderosos y una población sumisa. Tampoco existen imágenes que celebren la guerra, ni siquiera que la representen. El principal propósito de la vida no era conquistar, saquear ni pillar, ni la relación con lo divino era de miedo o de obediencia. La diosa neolítica. El comienzo del ocaso. El neolítico o la nueva edad de piedra o la revolución de la agricultura comienza alrededor de 12,000 años y finaliza en el 3,500, con el surgimiento de las ciudades, lo que distingue a este periodo del número incalculable de años en que los seres humanos habían cazado animales y recogido frutos, es que más o menos entonces aprendieron por primera vez a cultivar la tierra, a domesticar y criar animales, a tejer telas y hacer recipientes para contener la comida que por vez primera podían transportar y almacenar. Comenzaron a permanecer en un mismo lugar, a construir viviendas, templos y aldeas, así como a formar parte de una comunidad permanente. Los últimos glaciares habían desaparecido y el clima se hizo más cálido y comenzaron a crecer bosques donde antes solo había tundra helada. La vida se asentó en los valles fértiles de los ríos y en los pastos del interior, donde había variedades de pequeña caza salvaje. Walter Hintz, en su libro Last Word of Elam, describe a la diosa así: en el 3er milenio antes de Cristo, estas grandes madres de los dioses todavía tenían un lugar indisputado a la cabeza del panteón elamita, pero ocurrió un cambio durante el curso del 2º milenio antes de Cristo. En esa época, la antigua predominancia femenina de Elam fue cediendo ante un gradual ascenso en la proposición de los hombres, y lo mismo ocurrió entre los dioses. Durante el 3er milenio, el consorte de la diosa todavía ocupaba el 3er lugar, pero a partir del 2º milenio estuvo a la cabeza del panteón. Lo que antaño se experimentó como una unidad expresada en la diosa comenzó a transformarse.
Se diferenciaron las características femeninas y masculinas de la diosa andrógina europea de cuello fálico y cuello oval a lo largo del séptimo y sexto milenio antes de Cristo. El macho se convirtió en poder fertilizante y la hembra en útero preñado. La imagen del dios aparece casi simultáneamente en la vieja Europa y Anatolia, hoy Turquía. Una nueva imagen entró en la escena, la de la diosa de la vegetación, protectora de la siembra y de la cosecha del grano durante muchos milenios después. Posiblemente, hay tres escenarios diferentes y coexistentes de las ideas que se tenían en el Neolítico acerca de la maternidad-paternidad. 1. La función masculina en la reproducción no se conocía. Esta hipótesis es poco plausible, dado que veían en la vida cotidiana a otros mamíferos acoplarse y reproducirse, y existía una incipiente domesticación de animales. Con esto no estamos sugiriendo que esos seres humanos creyeron que las mujeres eran capaces de gestar por voluntad propia, sino que mujeres y hombres atribuían al pene o al semen la función de abrir el camino o detonar el proceso de gestación y alumbramiento en la mujer, en la gran madre. Mujeres y hombres tenían diferentes compañeros sexuales, por lo que para ambos no solo era importante, sino imposible determinar quién había sido el genitor, no padre, genitor. En consecuencia, se conocía la necesidad del coito vaginal para ambos, para la fecundación, pero esto no se relaciona con ningún concepto de paternidad similar al nuestro. Durante el Paleolítico Superior y el Neolítico, las representaciones masculinas son extraordinariamente escasas. Apenas el 2% del total de figuras humanas halladas en Europa. Entre el 12.500 y el 10.000 antes de Cristo, la cultura natufiana, la que se extendía por toda la zona del lejano oriente o del próximo oriente, desde el Éufrates hasta Egipto y los desiertos situados al sur, se dispersa desde el río Éufrates hasta el monte Sinaí. Su importancia radica en el sedentarismo. Este paso crucial de agruparse en comunidades grandes supone una reorganización social de la banda de cazadores-recolectores que asegure la continuidad de su coexistencia permanente. El sedentarismo proveyó un medio social permanente en el que la compañía de los muertos reforzó metafóricamente la comunidad de los vivos y de alguna manera legitimó su permanencia. Entre los 15.000 al 8.000 antes de Cristo, llegaron a Medio Oriente y a Europa, de Europa, invasores que provenían de bosques y áreas costeras del norte de Europa, en lo que actualmente son los países escandinavos. Estos pueblos invasores introdujeron la idea de una oposición entre los poderes de la luz y de la oscuridad, imponiendo esta polaridad sobre la antigua perspectiva en la que el todo contenía las dos, luz y oscuridad, en una relación siempre fluctuante. Trajeron consigo un sentido profundo de la futilidad de la vida y del carácter definitivo de la muerte y una convicción fundamental en la culpabilidad humana. Existe evidencia arqueológica de que traían consigo los conceptos de luz bueno, oscuridad malo, tal vez como expresión simbólica de sus actitudes raciales hacia la gente del sur con las que se encontraron de piel más oscura. Al dios masculino de estas culturas se lo representa como el dios de la tormenta en lo alto de una montaña, encandilando con la luz del fuego del relámpago, lo cual sugiere que podrían haber adorado a los volcanes como manifestación del poder divino. En algunas leyendas, el dios surge como un joven rebelde que destruye heroicamente la vieja deidad femenina, simbolizada a su vez como una serpiente o un dragón, asociada con la oscuridad y el mal. Así,
En el área de la vieja Europa fue cambiando el curso de la prehistoria europea al imponer una cultura que era estratificada, pastoril, nómada y orientada a la guerra, sobre una cultura que era agrícola y sedentaria, igualitaria y pacífica. Su sistema social estaba jerarquizado y dirigido por los más poderosos varones. Su sacerdocio era masculino. Practicaban sacrificios humanos y animales, eligiendo para ello particularmente el caballo e inmolando los vivos a las viudas e hijos de sus jefes muertos junto con ellos. También idearon técnicas para extraer y fundir el hierro, que es mucho más resistente que el oro y el cobre, y con él fabricaron sus armas y sus escudos. Por ello, los pueblos de la cultura de la diosa contaron con escasa defensa frente a estos invasores, más altos, más fuertes, mejor armados y jinetes, con lo que sucumbieron a ellos de modo gradual. Paralelamente había mejorado la calidad de vida de las sociedades en Europa, cuyas poblaciones habían aumentado. Las nuevas técnicas empujaron a los varones a ocupar posiciones productivas que eran tradicionalmente de las mujeres, con lo cual éstas comenzaron a perder estatus dentro del grupo. Esto, a su vez, determinó o incrementó el dominio social ejercido por el varón, todo lo cual modificó la organización familiar, forzando la aparición de las primeras elaboraciones míticas acerca de la inferioridad natural de las mujeres. Así, la agricultura que surgió hace aproximadamente 12,000 años fue sin duda un gran paso hacia adelante, irreversible, que acabó siendo bueno para la humanidad a medio plazo, pero malo para la mujer a corto plazo y pésimo para el planeta a largo plazo. En suma, la cultura de la vieja Europa entre el 4300 y el 2800 a.C. cambió de ser gilánica, es decir, referente a la organización social en la que ambos sexos mantienen una relación social equitativa, a una matrilineal, a una cultura androcrática, patriarcal y patrilineal. En las primeras, las mujeres mantienen libertad e igualdad de derechos respecto al varón, participan del control, producción y distribución de alimentos y otros recursos. Los patriarcados. El movimiento feminista cuestionó la definición clásica de patriarcado, entendida desde el siglo XVII como derecho del padre, referido al sistema que históricamente deriva de las legislaciones griega y romana, en la cual el cabeza de familia de una unidad doméstica ejerce el poder legal y económico absoluto sobre otros miembros de la familia, tanto mujeres como sus hijos e hijas, y en la época del esclavismo romano también con los esclavos. La aceptación tradicional del patriarcado considera que comenzó en la antigüedad clásica y termina en el siglo XIX con la concesión de derechos civiles a las mujeres. Sin embargo, esta idea distorsiona la realidad histórica. A pesar de que el patriarcado se refiere a una forma de poder político totalmente vigente en la actualidad, es necesario distinguir claramente tres formas de patriarcado no excluyentes entre sí. La concepción tradicional de patriarcado, que asimila todas las relaciones de poder al derecho paterno o regla del padre, y ofrece toda una mitología acerca de cómo surgió la sociedad política a partir de la familia patriarcal. La teoría del patriarcado clásico, que sostiene que el poder patriarcal y el poder político no son análogos, sino idénticos. Los hijos nacen bajo la sujeción del padre y por lo tanto bajo sujeción política. El derecho político en consecuencia es natural, no convencional, y el poder político es paternal y tiene su origen en el poder procreador del padre. Y finalmente el patriarcado moderno, que consiste en la transformación a finales del siglo XVII de la teoría clásica del patriarcado mediante las aportaciones de los teóricos del contrato social. Se trata del patriarcado moderno, fraternal, contractual, entre comillas, y estructurador de la sociedad civil capitalista. Por su parte, Gerda Lerner afirma que el patriarcado es histórico. Si esto es así, nos dice, también puede terminar por procesos históricos.
Si fuera natural, biológicamente determinado, para cambiarlo habría que cambiar la naturaleza. Las hipótesis centrales de Gerda Lerner son las siguientes. 1. Los hombres se apropiaron de la capacidad sexual y reproductiva de las mujeres antes de la formación de la propiedad privada, la sociedad de clases y del Estado. De hecho, esta apropiación es uno de los fundamentos de la propiedad privada. 2. Los estados arcaicos se organizaron en forma de patriarcado, de ahí que desde el principio el Estado tiene un especial interés en el mantenimiento de la familia patriarcal. Cierto. 3. Los hombres aprendieron a institucionalizar el dominio y las jerarquías sobre otros pueblos por su práctica previa de dominación sobre las mujeres de su propio grupo. Esto se expresa en la institucionalización de la esclavitud, que comenzó con la esclavización de las mujeres de los pueblos conquistados. Y 4. La subordinación sexual de las mujeres se institucionalizó en los primeros códigos legales y se reforzó por el poder del Estado. Patriarcados en plural. ¿Por qué patriarcados en plural? Usamos el plural para referirnos al patriarcado, que se refiere a que además del patriarcado que en Occidente se expresa fundamentalmente en los 3 monoteísmos, han existido, coexistido y existen otras organizaciones sociales de predominancia masculina que se corresponden en distintos grados con los primeros puntos descritos por los primeros 4 puntos descritos anteriormente por Gerda Lerner. De modo que no hay un único tipo de patriarcado, sino varios, diferentes en distintos lugares y momentos históricos. Un ejemplo claro es el texto de Maurice Godelier titulado La producción de los grandes hombres, poder y dominación masculina entre los Baruya de Nueva Guinea, en el que explica cómo las capacidades reproductivas de las mujeres están totalmente usufructuadas por los hombres, hasta el grado que durante la gestación y la lactancia, estas deben alimentarse del semen de sus maridos, a la vez que los hombres, para poder llegar a convertirse en grandes hombres, también tienen que alimentarse del semen de sus mayores. El punto desconcertante fue constatar que esta es una sociedad patriarcal, pero politeísta y sin clases sociales. ¿Voy bien, Paco? ¿Sí? Ok. Sí, vas bien, gracias. Okay. Finalmente, hay una constante en muchos de los mitos de origen, es decir, diversas modalidades de hurto o robo de las capacidades reproductivas sexuales de las mujeres. Estos mitos son una proyección del presente en el pasado y que no derivan nada más de la tradición oral, sino que estarían al servicio de legitimar la dominación y para mantener el status quo. Hay 4 tipos de patriarcados. Fundamentalmente, patriarcados no monoteístas, que serían 1, los patriarcados invasores de la gente del norte o culturas del hacha de batalla. 2, patriarcados fabuladores, aquellos que proyectan en un pasado remoto una inversión de roles sexuales respecto al poder. Fabulan que los hombres se vieron obligados a hurtar las capacidades reproductivas y o sexuales de las mujeres debido al mal uso o abuso que ellas hacían de estas. 3, los patriarcados anuladores, que son sociedades en cuyos mitos de origen se ha eliminado, anulado, borrado de plano a la mujer y la creación se atribuye exclusivamente a un ser supremo o animal supremo masculino, evidentemente, y los patriarcados monoteístas cuando se sabe que es imposible que la reproducción haya sido por Adán, ¿no? ¿Sí? Aunque pues todavía hay gente que cree en esa cuestión. Guiones de género. ¿Qué es esto? A continuación mostraré algunos ejemplos en 2 sociedades no occidentales de cómo están construidos los mitos de origen. En todas las culturas
Los mitos se expresan como guiones que marcan, prescriben y reproducen comportamientos, emociones, saberes y actitudes. Los guiones que marcan los roles de sexo-género en la vida cotidiana son parte de los fundamentos de la cultura. Los pueblos transmiten sus culturas de generación en generación y en ese proceso se heredan dichos guiones. Las religiones y los códigos seculares contienen proposiciones básicas respecto de comportamientos deseables, esperables, que explican las relaciones entre los sexos y el significado de ser hombre o mujer, implican códigos acerca de identidades sociales y religiosas, permiten inferir los guiones históricamente aprobados que estructuran las relaciones entre los sexogéneros. Existen guiones de predominio femenino o masculino. Generalmente, la lógica de los guiones se transmite casi intacta a la siguiente generación, pero cuando la cultura tradicional ha sido minada por exigencias sociales o externas, los guiones cambian. Si esto ocurre, o bien se formula o reformula un nuevo código de identidad sociocultural, o bien el pueblo se extingue como una unidad social única. Ahora voy a explicarles el mito el guión de predominio femenino, un ejemplo de un guión de predominio femenino. El mito Séneca. Una mujer, llamada la del cuerpo antiguo, es la responsable de la mayoría de la vida terrestre. La historia comienza en el mundo del cielo, que está dominado por seres hombres y jefes. Un jefe muy enojado porque sospecha que su mujer le ha dado una hija engendrada por otro hombre, arranca de raíz un árbol cercano a su cabaña dejando un gran agujero. Empuja a su mujer y a la niña por el agujero y en su caída la madre arranca un trozo de tierra del mundo del cielo. Cae con su hija sobre la espalda de la tortuga sin soltar de su mano el polvo del mundo del cielo. Con ese polvo hace la tierra. En su caída le son dados algunos utensilios, una mazorca de maíz y un mortero para moler el grano. La del cuerpo antiguo hace que la tierra aumente de tamaño y que las plantas crezcan. Ordena que haya un sol y un día en el que éste nazca y se oculte. En la noche crea las estrellas y nombra las constelaciones. La niña, hija del cuerpo antiguo, se embaraza del viento y nacen dos niños mellizos. Los mellizos y su abuela continúan creando. La niña permanece insignificante en el resto de la creación. Uno de los mellizos pide le sean dados animales de caza como premio por haber ganado una carrera a los otros dos hijos del viento. Lleva los animales a su casa en una bolsa y los deja sueltos en la selva. La del cuerpo antiguo, pone nombre a todos los grandes animales de caza y les dice a los seres hombre que les pongan nombre a los demás. De ahí en adelante los mellizos se acostumbran a cazar juntos en los bosques, donde uno de ellos es finalmente asesinado. Este mito, como vemos, refleja claramente la división que existía entre las esferas masculinas y femeninas en esta cultura, así como la predominancia femenina en los ámbitos simbólico, económico y familiar. Eran las mujeres quienes encabezaban el grupo familiar y organizaban la vida ceremonial y económica alrededor de las actividades agrícolas. Los hombres eran responsables de la caza, la guerra, los asuntos intertribales y dominaban las deliberaciones de la liga. Sin embargo, las mujeres señalaban quiénes podían ocupar posiciones importantes en ella. También tenían derecho de veto. Esta tensión entre las esferas masculina y femenina sugiere que los sexos estaban separados, pero eran considerados equiparables en cuanto a su valor y a su poder. Vamos al guión de predominio masculino. Según Rip Sandai, hay dos tipos de conductas que permiten definir a una sociedad de predominio masculino. Uno es la exclusión de la mujer de las decisiones políticas y económicas.
Y 2, la agresión masculina a la mujer. Veamos el mito de origen de los Yanomamo. Entre los primeros seres hubo una madre que mantenía en secreto sus conocimientos acerca del cultivo de frutos. Ella regala un fruto a un niño quien inmediatamente muere. La otra mujer, nuera de la madre ofendida y hambrienta de carne, pide se le permita comerse al niño. Su pedido le es concedido. También hambriento de carne y de deseo de venganza, el padre del niño comido, a su vez se come a la madre de quien se comió a su hijo. Este hombre es asesinado por los otros 2 hijos de esa mujer, quienes comienzan a tener intensa hambre sexual. Para satisfacer su hambre, los 2 hijos violan a la hija de otro primer ser. Luego convierten la vagina de la muchacha en una boca con dientes para que muerdan el pene del siguiente hombre que la seduzca. Uno de esos hermanos está muy sediento y para calmar su sed, su padre cava un pozo muy profundo del cual fluye tanta agua que causa una gran inundación en la que se ahogan muchos de los primeros seres. Algunos se salvan trepando a las montañas, por lo que se dice que los primeros seres terminaron en el cielo. Termina mito. El acento que la sociedad Yanomamo pone en la guerra y la caza redunda en que los hijos varones sean preferidos, tanto así que los esposos advierten a sus mujeres que es mejor que tengan un varón si no quieren sufrir las consecuencias. Esta advertencia es tan amenazante, tan creíble, que las mujeres pueden matar a una niña o dejarla morir de hambre con tal de no desilusionar a sus maridos. La escasez de mujeres producida por el infanticidio femenino se incrementa debido a los tabúes que prohíben las relaciones sexuales en ciertos periodos y también a que los hombres poderosos tienen varias esposas. La escasez de mujeres hace que muchos hombres jóvenes tengan relaciones homosexuales y ello genera constantes riñas y fricciones entre ellos. Los niños están casi todo el tiempo con sus madres, por lo que aprenden que hay diferencias de estatus entre hombres y mujeres. Por su parte, los padres son considerablemente indulgentes con los hijos varones, a quienes estimulan para que sean bravos. Por ello no los castigan por golpear a las niñas, hecho que a los niños les parece natural, ya que con frecuencia ven que sus padres golpean a sus madres. Por cierto, los cuerpos de muchas mujeres están cubiertos de cicatrices y moretones producidos en encuentros violentos con el marido o con otros hombres violadores o seductores. De esta manera, los hombres también compiten entre sí exhibiendo su capacidad de violencia, como advertencia de que deben ser tratados con respeto y precaución si no quieren correr la misma suerte que las mujeres. Me pregunto, ¿es especialmente difícil saber por qué un guión en particular llega a establecerse y por qué uno y no otro? ¿Cómo se ponen en marcha los diferentes patrones culturales? La respuesta a estas preguntas es un problema de orígenes que no tiene respuestas certeras. No obstante, hay evidencias de una interconexión sutil entre planes de rol sexual y el vínculo con el entorno. El contexto del simbolismo de género es un tema principal en los mitos de origen y dada su antigüedad pueden ser metáforas confiables de las sexualidades, las relaciones con la naturaleza y de la percepción de la fuente de poder en el universo. Finalmente, vivimos en nuestro México que está plagado de una cultura machista patriarcal. Trágicamente, en los últimos tiempos, ha habido un incremento alarmante de feminicidios en mujeres y en niñas, 11 diariamente. Cada hora se asesinan a 5 mujeres. Como vimos, no nada más hay patriarcados en las sociedades monoteístas, sino que este fenómeno surge como proceso largo en la que las sociedades cazadoras recolectoras, sociedades igualitarias, en las que el compartir es su manera de vivir y sobrevivir como sociedad y como especie. Si Dios nació mujer, entonces, ¿por qué seguir reproduciendo esos patriarcados que no nada más hacen daño a las mujeres, sino que también en la búsqueda del mantenimiento de este poder
se van desgastando todos los vínculos humanos? ¿Por qué ha permanecido oculto y ensombrecido a lo largo de varios milenios el paradigma patriarcal? Está clara la necesaria lectura de la historia, pero no nada más desde la perspectiva masculina, sino para formar una nueva historia compartida. Y finalizo con una cita de uno de mis escritores favoritos o preferidos, Mia Couto, nacido en Mozambique, quien nos brinda el mito Zulu, que dice así: Dios fue mujer. Antes de exiliarse lejos de su creación y cuando todavía no se llamaba Nungu, el actual Señor del universo se parecía a todas las madres de este mundo. En aquel tiempo hablábamos de la misma lengua de los mares, de la tierra y de los cielos. Mi abuelo dice que ese reinado murió hace mucho, pero en nosotros en alguna parte subsisten recuerdos de aquella época lejana. Sobreviven ilusiones y certezas que en el Kumani, nuestra aldea, se transmiten de generación en generación. Todos sabemos, por ejemplo, que aún el cielo no está acabado. Son las mujeres las que desde hace milenios van tejiendo ese velo infinito. Cuando sus vientres se redondean, se añade un pedazo de cielo. Por el contrario, cuando pierden un hijo, esa porción del firmamento vuelve a menguar. Mia Couto, La confesión de la leona. Muchas gracias. Muchas gracias, Florence. ¿Quieres, por favor? Sí. Ahí está el correo de Florence. Sí. Y bueno, ahora que dejes de compartir, bueno, yo estoy muy emocionado, muchas gracias. Muy movido. Muchas cosas me parecieron sumamente poéticas, idílicas, pero te voy a compartir algunas de las preguntas, comentarios que se hicieron en el chat y que, bueno, pueden seguir ustedes agregando. Dice Alma Aldana: felicidades al colegio por tan importante ponente. Gracias. Gracias. Dice Oscar Chávez Lanz: ¿por qué no tienen cara? Me imagino, sobre todo la Venus de Willendorf. ¿Se encuentran en contextos de culto? ¿Se cree o hay datos? ¿O hay qué? ¿O hay datos? No todas no tienen cara, algunas sí tienen cara. Puede ser que se borraron con el tiempo o que propositivamente las hicieron así, sin cara, ¿no? ¿Sí? No sabemos, o sea, realmente. Ok. Oye, ya mi gata está maullando como loca. Está participando. Bueno. No sé si la oyen, pero bueno. Te dice Javier: probablemente también habría que reflexionar sobre un hecho interesante, documentado en la pintura rupestre. Si bien en figuras en 3 dimensiones, figurillas, son mucho menos frecuentes las referencias a los hombres, llama la atención que en las pinturas rupestres no aparecen, es decir, no aparecen hombres, aunque no aparecen mujeres, me imagino, aunque se supone que sí participaban mujeres en la casa, solo hombres, y no hay representación alguna de recolección de plantas y raíces hasta ya entrados en épocas muy posteriores. Si bien las mujeres devenían diosas gestantes, el orden social probablemente se dividía entre los individuos según sexo y edad. Ignoramos si había un jefe o varios, dependiendo de las acciones a realizar. En ese sentido, es de reconocer la tardía institución del patriarcado, pero difícil hablar de matriarcado. En el patriarcado puede haber patrilinealidad, matrilinealidad e incluso abuncolinialidad o localidad en la formación de la niñez.
Estoy totalmente de acuerdo porque esta idea del matriarcado es una invención del siglo XIX. Y además de un cuate Bachofen, Bachofen. que ni siquiera era antropólogo, era un abogado, pues. Pero es una idea que pegó muy, muy padre, muy, muy bien, y decir que no, que los matriarcados eran terribles, etcétera, ¿no? Qué horror. Y no, las sociedades prehistóricas o las sociedades de la diosa no eran matriarcados, eran sociedades igualitarias, punto. Esa idea del matriarcado deberíamos de tirarla a la basura. Nunca hubo en la historia, ¿sí? Matriarcado, no, es una invención del siglo XIX. Sí, Puede haber parece. sociedades matrilineales, es otro boleto, por eso tiene que ver con las cuestiones del parentesco, pero es distinto. Pero matriarcados, estoy de acuerdo con Javier, no existieron nunca. Así como esta contraidea del patriarcado no es cierto, imagínense, ¿no? Ok, sí, recuerdo que criticaron mucho a Morgan y a Bachofen. Morgan y Bachofen, porque decían de haberse aceptado el matriarcado tendrían que aceptar que lo perdieron. Pero bueno, dice José Juan San Vicente, desde una masculinidad es interesante escuchar que ha evolucionado el patriarcado. No aparece fijo, sino que desde el patriarcado también hay momentos de cuestionamiento de sí. Sí, correcto. O sea, no es lo mismo el patriarcado romano que el patriarcado iraní, ¿no? Que el patriarcado en Occidente, ¿no? Por supuesto que no. Tiene cuestiones similares, o sea, que lo detentan y lo hacen saberse patriarcado, pero tiene sus características diferenciales, claro, y cómo se ejerce y el poder que tienen los hombres en ciertas sociedades son mayores o menores, ¿no? Sí. Dice Antonio Tucet desde Perú, gracias por su excelente ponencia. Quiero hacer una pregunta directa. ¿Qué hubiera pasado con los seres vivos, supongo, superiores, si en el coito no mediara el placer? Uy, no podríamos haber sobrevivido, ¿no? De ninguna manera. El placer es muy importante, ¿no? Claro que sí. Bueno, evidentemente que es una muy buena pregunta porque muchas de las religiones no, el orgasmo, por lo menos en las mujeres, no es importante, ¿no? En los monoteísmos, ¿no? Por ejemplo, sí. Pero no, pero no. Claro que el placer es importantísimo. Como decía yo, el éxtasis, ¿no? Sí. Dice Ana Moreno, magistral, gracias. Gracias. Javier Lizárraga dice, felicidades querida hermanocha Florence. Gracias. Marcela Gándara dice, muchas felicidades querida Florence, maravilloso libro. Almaldana dice, felicidades. Y dice Sergio Hernández, es plausible pensar que en la época contemporánea la violencia y asesinato de las mujeres deviene de la capacidad femenina de sublevarse al control y dominio masculino. Claro. ¿Qué expectativas hipotetiza la antropología? Yo creo que parte de la explicación, no la explicación, pero parte de la explicación es estos hombres enojados con las mujeres que están gritando que ya no quieren participar de la dominación o ser dominadas, etcétera, etcétera. Yo sí creo que hay hombres muy enojados, no nada más por el patriarcado, pero enojados desde otros lugares, del desempleo, de la pobreza, de la competitividad que implica la masculinidad, ¿sí? Eso es lo que le digo yo siempre a mis alumnos. A mí no me gustaría ser hombre hoy. Ha de ser horrible ser hombre hoy en este mundo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué difícil! ¿No? O sea, yo creo que para empezar a deconstruir y a romper con este patriarcado,
evidentemente el diálogo me parece fundamental y conocer la historia profunda, porque si no sabemos que hubo sociedades en que no es la diosa como tal, sino la idea de sociedades igualitarias, en donde los sexos pudieran ser libres, ¿no? La sexualidad. ¿Sí? Dice la doctora Nancy Como Franco, excelente ponencia, muchas felicidades. Y yo aprovecho para hacerte una preguntita. A ver. ¿En verdad los grupos que adoraban a las diosas o a estas figurillas femeninas eran menos beligerantes? Está difícil saberlo, pero hipotetizando. No, lo que encontramos, Estela, Troya, en paz descanse, y yo, con todas estas lecturas, fue que no necesitaban armas. No es que no hubiera violencias, pero las violencias eran esporádicas, ¿sí? Es decir, el señor que estaba enojado con el otro macho, con el otro señor, porque por X o por Z, porque le robó la flecha, etcétera, etcétera, pero eran esporádicas, no había una guerra organizada como la conocemos a partir del surgimiento del Estado, ¿sí? Las guerras en realidad son nuevas en la historia humana. Estamos aquí hablando del 10,000, del 3,500, cuando surgen los estados, del 3,500 antes de Cristo. Fíjense, estamos hablando de millones de años de Homo sapiens, y el estado viene a surgir hasta el 3,500, hace 5,500 años, nada más. O sea, ¿qué es la culminación del patriarcado? El estado. Dice Iván Israel Marín, en su opinión, maestra, ¿existe una evolución de la sexualidad en la actualidad o es un retroceso de sus orígenes? No. Del ejercicio de la sexualidad puede ser, porque de la sexualidad como sexualidad desde la biología no, ahí sí no puedo meterme porque no soy bióloga, no sé, pero del ejercicio en Occidente, en algunas sociedades hay mucho más libertad, sí, para su ejercicio, claro que sí. En algunas sociedades, en otras sigue siendo muy difícil, ¿no? Las sexualidades, porque sí, porque aquí ya tenemos que hablar de sexualidades, ¿no? Sí. Bien, unos minutitos más por si quieren plantear alguna otra pregunta, comentario o sugerencia. Por lo pronto yo te diría, de acuerdo a lo que mencionaste, de que quizá no había la necesidad de una violencia muy tremenda en estas sociedades donde predominaba, digamos, las directrices femeninas, entonces no habría una diferencia. Los hombres no se sentirían menospreciados ni cosa por el estilo. Nada, no existía ese problema. Si no hay culpa y no hay pecado y no hay, o sea, imagínate, claro, además, como bien decía la Gerda Lerner, ¿sí? La primera forma de propiedad es la propiedad de la sexualidad de la mujer. Y de eso no se habla. No es la propiedad privada, como decía Marx, ¿no? Sí, no. Es la propiedad de la sexualidad de la mujer. Es la primera propiedad, pero que se sigue ejerciendo hasta el siglo XXI, ¿eh? Bien. Hay un libro que les recomiendo no me acuerdo si es antropólogo, y que decía, el título del libro es sensacional, la maté porque era mía. ¿Sí? Pues sí, porque la mujer al firmar el contrato está convirtiéndose en propiedad de su pareja. Bueno, se me fue el avión, iba a decir Althusser, pero no, pasó algo parecido. Dice Esther Corona, felicidades al colegio y la ponente. Excelente ponencia que despierta muchas reflexiones y preguntas.
¿Cuáles son los elementos con los que podríamos cuestionar, luchar y finalmente destruir el orden patriarcal? Híjole, Fácil. preguntota. Sí. Yo creo que tenemos que empezar o seguir trabajando con hombres y también con muchas mujeres, no en términos de la víctima, de trabajar con estas mujeres víctimas que sí son víctimas muy a menudo, pero trabajar más en cuestión de que puedan entender en la vida cotidiana cómo se ejercen estas formas de dominación patriarcal, que las ven como naturales, ¿sí? Y empezar a cuestionar. Y claro que el hombre se va a poner furioso en la casa, claro que sí, pero eso se tiene que hablar y plantear y decir y a veces llegar a la terapia de pareja, yo qué sé, ¿no? ¿Sí? Pero muy a menudo las terapias de pareja tienen un fondo de esta situación patriarcal, ¿no? Bien, dice Norma González desde Monterrey. Muchas gracias y felicitaciones, doctora Rosenberg. Y te dice Alma Rosa Gutiérrez, desde el saber antropológico, ¿habría alguna sugerencia a los modelos y batallas realizadas por el feminismo en los últimos tiempos hacia una sociedad más igualitaria y libre de machismos? Sí, hay muchos libros, hay textos, hay mucho escrito, pero yo digo que hay que empezar a trabajar con la gente, con grupos, hacer intervenciones grupales, comunitarias, porque esto no puede seguir así. ¿Podríamos después comunicarnos contigo y que nos compartieras alguna bibliografía? Y además, soñando mucho, quizás pensar en algún trabajo conjunto. Aquí hay mucha gente entusiasta y que le fascina trabajar. Pero bueno, si quieres lo platicamos. Yo hice otro comentario. A ver. Javier, adelante. Ahí estaba. Yo puse que, sin embargo, con respecto a la violencia, hay desencuentros muy violentos entre grupos que no son ciudades-estado. La violencia, pienso que además también responde a emociones y sentimientos. Y esto es algo que tampoco se suele tomar en cuenta. Florence sí lo toma en cuenta, pero en general mucha gente no. Sí, claro. Cuando hablo del Estado, hablo de la institucionalización de la violencia, ¿sí? Y el Estado es como decía Max Weber, ¿no? Es el monopolio, el Estado tiene el monopolio de la violencia, ¿sí? Con el ejército y sus policías. Y está socialmente aceptado, ¿no? ¿Sí? Pero en realidad es como decía yo, el cum laude del patriarcado. Ok, antes de que se me empiecen a ir, les pido un favor. ¿Pueden abrir su cámara para tomarnos una foto con la doctora Rosenberg? Sí. Por el amor de Marx, pueden abrir sus cámaras. Y mientras les digo, dice Marcela Gándara, es verdad, muchas felicidades también al colegio, muchas felicidades. Déjenme, tengo que tomar 2 fotos porque fue mucha la concurrencia. A ver, faltan de abrir unas cámaras, escondan la lencería y lo tomamos rápido. Una, dejemos que entre Valeria, ahí va la otra. Y también dice Joseph Cruz, espero que ustedes también estén tomando fotos ustedes. Dice Joseph Cruz, muchas felicidades a la profesora Florence y al colegio. Dice Esther, no me veo. ¿Será motivo de consulta o porque no apareciste acá en la foto? No, porque hay que ponerle la flechita. Ya la puse. Pero cada quien la tiene que poner. A para ver. Que se vea. ¿Alguien ve a Esther Corona? No se ven. Sí, yo ya la vi.
Hay que cambiar la pantalla, como dice Javier. No, ya la cambié. No todas las personas salen en la misma. Todo el mundo la tiene que cambiar. No solamente. Esther, claro que sí. Cambiando la pantalla está Esther. Hola, Esther. A la derecha de las fotos hay una flechita, Esther, gris. Ya tomé las dos. Sí, pero para que Esther se vea. Ah. Hay una flechita a la derecha de las fotos. O a la izquierda. O a la izquierda, y entonces ahí salen las otras pantallas de fotos, porque somos como 50 en el grupo. Sí. En la pantalla nada más salen 20. Entonces son 3 pantallas, ¿sí? Ok, bueno, pues... A ver, yo tengo un monitor grandote, aquí está todo el mundo. Voy a tomar una foto aquí. Bueno, a ver. Y luego la pongo en el chat. Me parece excelente idea. Ahí me la pasas. Sí. Tengo que hacer una maniobra, un momentito, no sale tan rápido. Y nos dice María Elena Moreno, algo que es muy cierto, pronto podrán ver la grabación en YouTube en C-Zoología X. Luego me mandas. Zoología. Sí. Apagaron muchos, préndanse la cámara, vamos, para salir todos. Prendan la cámara otra vez, no sean gachos. Prendan su cámara. Entonces... A ver, prendan la cámara. A la 1. Chizo clítoris, como quieras, digan. Ahí está. Ahorita la pongo en el chat. Me parece muy bien, muy bien. Pues nos dice algo, Tere, que sí nos pega bastante. Tuvimos una afluencia hasta de 50 o más personas y solo 12 nos contestaron el formulario. Créanme que nos ayuda mucho a tratar de mejorar esto que estamos haciendo y ojalá nos pudieran ayudar a contestarlo. No les lleva mucho. Nos informa de dónde nos ven, cómo se enteraron, qué temas les interesan y qué opinan al respecto. No les vamos a pedir por quién van a votar ni cosas por el estilo, sino cosas que sirven para que sigamos creciendo. Bueno, pues aceptaría un comentario corto, breve, para agradecer a Florence, quien lo hace rapidísimo, menos de 1 minuto en el comentario. 1, 2, 3, nadie se aventó. Voy a ver de acá, de este otro lado. Elena Moreno, adelante Elena, tú cierras. Sí, pues agradecer mucho a Florence Rosenberg su participación tan extraordinaria. Sigue abriendo la reflexión y sobre todo nos llevamos muchas reflexiones de tarea porque hay muchas situaciones presentes en el aquí y ahora, día a día, en la cotidianidad, en las casas, en las escuelas, en la sociedad, que tenemos que seguir buscando alternativas y respuestas. Es a partir de estas reflexiones que nos ayudan a tener elementos, ¿no? Y seguir en la exploración de ellos, ¿no? Muchas gracias por su participación. Nos sentimos muy honradas y honrades, y pues aquí estamos aquí en el colegio abiertos para todos. Muchas gracias por la invitación. Ya iba a decir el nombre. Paco. Florence. Muchas gracias por invitarme. Para mí fue un honor y un privilegio. Querida Florence, gracias por compartirnos esta manera como ha ido evolucionando y sigue evolucionando la sexualidad y en estas cuestiones del origen del patriarcado y cómo finalizaron tú y Javier hablando de violencias y de envidias que se dan en todas partes, incluso hasta en el ámbito de quienes nos desempeñamos en la sexualidad humana. Gracias, querida Rosenberg, un gran reconocimiento por compartirnos todo esto y creo que nos dejas girando para tratar de aprender más. Gracias a todo mundo. Nos vemos el próximo miércoles. Que les vaya muy bien. Felicidades. Adiós. Gracias. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias.